Muy bien, pues buenas tardes a todos. Estamos aquí en nuestra quinta sesión de este diplomado y lo que vamos a ver el día de hoy va a ser la continuación del capítulo 9, tipos, list y tipo tuple. Vamos a ver cómo son las iteraciones for para los objetos tipo list y tuple. Como yo les comentaba, for in, esta estructura, me permite tener prácticamente cualquier elemento que sea iterable. Iterable significa que me puede dar algo de uno en uno. En este caso, los objetos tipo list y tipo tuple están hechos de una manera que, bueno, se ve que sea natural, que puedan darnos uno por uno cada elemento. No, es distinto a pop. En pop nos regresaba el elemento y lo eliminaba. Con for, itera. Entonces, cada uno de los elementos me lo va regresando, pero no lo elimina. ¿Cómo funciona? For gato in, y entonces tengo esto de aquí. En este caso tengo un objeto tipo list, en donde tengo a los gatos de Don Gato y su pandilla, y lo que voy a hacer es desplegar cada uno de estas cadenas de caracteres. No tiene mucha ciencia. Cada vez que hay una iteración, se va con el primero, luego el segundo, y así sucesivamente, hasta terminar. Cuando vemos iteradores y generadores, vamos a entender cómo es que funciona esto. Lo que necesitamos saber en este momento es únicamente que cuando yo tengo un objeto tipo tuple o list, simple y sencillamente coloco el nombre que va a recibir a cada uno de los elementos y la iteración va a ser sobre cada uno de los elementos del objeto. Ahora, aquí viene algo interesante. Yo puedo contextualizar el tema del for. Fíjense, aquí tengo un objeto tipo tuple, este de aquí. Empieza aquí, termina aquí, que tiene 1, 2, 3, 4 objetos tipo tuple. Déjenme doy shift enter. Y cada elemento tiene exactamente 3 elementos adentro. Si ustedes se fijan en ese automóvil, 50, que yo me puedo imaginar que es la cantidad la capacidad del vehículo y el combustible que utiliza. En el caso de velero, bueno, pues no utiliza combustible, entonces Na. Yo tengo una estructura de este tipo. Lo que yo puedo hacer con el for es, fíjense en esto. Len, vamos a ver la función un poquito más abajo, me da el tamaño de cada uno de los elementos. ¿Qué estoy haciendo aquí? Para vehículo, en vehículos, dame el tamaño de cada uno de ellos. Entonces va a tomar automóvil 50 gasolina, luego autobús 300 diésel, luego helicóptero 2000 turbodiesel, luego velero 0 Na. Todos estos elementos tienen a su vez 3 elementos. Entonces tenemos 4 elementos que contienen a su vez 3 elementos. Váyanse familiarizando con estas estructuras porque es lo que vamos a estar viendo mañana. Mañana sí vamos a ver matrices. Entonces, bueno, yo puedo hacer esto, pero fíjense que puedo hacer además. Esto de aquí puede contextualizarse. Voy a crear 3 nombres, tipo, capacidad y combustible, que corresponden cada uno a objetos de tipo list vacíos. Si ustedes se fijan, aquí tengo 3 y aquí tengo 3 listas vacías. Y aquí voy a aplicar un for muy particular. For tipo, capacidad, combustible, in, vehículos. Estoy colocando estos 3 nombres aquí. Fíjense, aquí está en plural, tipos, capacidades y combustibles, y aquí es tipo, capacidad y combustible. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? El for se puede contextualizar. Si coincide el número de nombres con el número de elementos interno, este for se va a aplicar a los elementos internos. Y entonces fíjense, tipos.append, si lo recuerdan, el método append coloca al final
de cada objeto tipo list, lo que está como argumento dentro del paréntesis, capacidades y combustible. Este for lo que va a hacer es separarme automóvil, autobús, helicóptero, 50, 300, 2000, gasolina, diésel, turbodiesel, NA. Si yo le doy Shift Enter, no le doy Shift Enter aquí arriba, le doy Shift Enter otra vez, ¿qué va a ocurrir? Capacidades, que antes era un objeto tipo list vacío, es 50, 300, combustibles, gasolina, diésel, turbodiesel, NA, y tipos, automóvil, autobús, helicóptero y velero. Esto solo puede ocurrir si los elementos internos son del mismo tamaño. ¿Qué pasa si yo hago esto? Déjenme hago un control X para cortarlo. Ahora tengo 4 elementos en donde uno es distinto a los demás. Solamente hay 2 elementos internos en el primero. Inicializo nuevamente. ¿Y aquí qué va a ocurrir? Me va a marcar un error. No hay suficientes valores para desempacar. Están empacados. Esperaba 3 y obtuve 2. Si hay 3 elementos, como dice ahí, empacados dentro de la estructura, sí va a funcionar. ¿Qué pasa si hay 4? Me va a marcar un error. Demasiados valores para desempacar. Esperaba 3. Tienen que ser 3 porque estoy pidiendo 3 nombres. Cuando hay 3 exactamente, entonces sí funciona. A ver, Leonor, los singulares en for tienen que empezar con los plurales, o es independiente. Son nombres de variables, Leonor. Pude haberle puesto A, B, C, o pude haberle puesto lo que tú quieras. Es más, vamos a hacerlo. Es para hacerlo un poquito más legible, pero por ejemplo puedo colocar A, B, C. Y entonces sería A, B y C. El resultado es el mismo porque son nombres de variables. Los nombres de variables los das tú. Bueno, en este caso lo que ocurre es que ya no estaba vacío. Ya lo vacié otra vez. Y ahora sí. Los nombres no importan siempre que haya 3 elementos. ¿Queda claro, Leonor? Sí, después de cada for se desechan. Ahora, aquí viene el siguiente tema. ¿Hasta aquí todo quedó claro? ¿No hay problema? Perfecto. El siguiente tema es complejo y es también un tema que le pega a prácticamente todos los lenguajes orientados a objetos. Desde el principio yo les comentaba que Python maneja el espacio de nombres y el espacio de nombres liga objetos en la memoria, no valores. Aquí vamos a tener un pequeño problema. El aliasing famoso. ¿Qué es el aliasing? Bueno, yo tengo, por ejemplo, esta lista, en donde tengo 12, true y lapicero. Aquí está el identificador del objeto lista. El identificador corresponde al objeto tipo list. Si yo hago un rebanado completo, lo llamo lista 2 y pido la identificación de lista 2. Voy a colocarlo aquí para que quede mejor.
Como ustedes pueden ver, son distintos los identificadores. Entonces aquí lo que me está diciendo Python, sí, son dos objetos distintos. Uno pensaría que tiene valores distintos adentro. Y fíjense lo que va a ocurrir. Cuando yo ejecuto esto, que es para cada elemento en lista, tráeme su identificador. Estos son los identificadores de los elementos que contiene. Aun cuando son listas distintas, contienen exactamente los mismos objetos. Son objetos compartidos en dos listas distintas. Ahora vamos a ver esto. Tengo otra vez lista 1, hago un rebanado como lo hice hace un momento. Ahora al segundo valor de lista 1 lo voy a cambiar true y voy a eliminar su primer elemento. Entonces nada más me queda true y 3 y lista 1, 2, 3. Esto se ve muy bien, de hecho funciona, tiene una cierta lógica, porque estamos trabajando con tipos básicos. ¿Qué tipos básicos tenemos? Enteros, números complejos, tenemos cadenas de caracteres, booleanos, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa si yo meto objetos un poco más complicados, como por ejemplo son los objetos tipo list? ¿Se acuerdan que yo les hablaba de la inmutabilidad? Aquí tengo un objeto tipo list, los objetos tipo list son mutables. Lista 1 es esto, que contiene a su vez a un objeto tipo list, y aquí voy a hacer este rebanado completo. Y voy a hacer ahora una tupla. Entonces yo tengo que lista 1, lista 2 y lista 3 contienen los mismos elementos. Cada uno contiene dos objetos enteros y un objeto tipo list. El objeto tipo list sí es mutable. La tupla es inmutable, pero dentro de la estructura. ¿Qué significa esto? Yo no le puedo aplicar un igual para cambiar o un del. Pero fíjense qué pasa. Al primer elemento de lista 1 le voy a colocar hola. De lista 2, el segundo elemento lo voy a eliminar. Hasta aquí todo en orden. Parecen independientes. Realmente no aparece, no ocurre absolutamente nada. Es más, si yo trato de eliminar el tercer elemento, déjenme cambiar el teclado. El tercer elemento de tupla me va a marcar un error. Me está diciendo la tupla no puede ser modificada. Y nos confiamos, bueno, pues la tupla no puede ser modificada. Yo estoy seguro que de que lo que tiene adentro no va a cambiar. Pero fíjense en esto. De lista 2, su segundo elemento lo voy a eliminar. Del segundo elemento de lista 2, voy a eliminar el primero. El segundo elemento de lista 2 es el objeto tipo list. Y de ahí voy a borrar B. Y aquí es en donde ocurre algo que no estábamos esperando. En lista 1 se borró B, en lista 2 se borró B, y en la tupla que se suponía que no podía haber modificaciones, sí hubo modificaciones. ¿Por qué? Porque este contenido es un elemento independiente de la tupla. Si yo tengo un elemento, como lo son los objetos tipo list, que yo puedo modificar, lo puedo hacer, aun cuando esté dentro de una tupla.
Esto se lo van a encontrar en un futuro, pues quizá no tan cercano, a lo mejor lo van a ver dentro de 2 o 3 años en algún desarrollo que ustedes hagan, pero cuando se lo topen, van a tener que regresar estos apuntes. Estos apuntes, por cierto, como les digo, estos en particular, empecé a trabajar con ellos en 2012. Antes yo hacía esto nada más que de forma presencial y normalmente daba estos cursos de Python en casas de software. Entonces, pues ya llevo más o menos como 6 años desarrollando estos apuntes y son una compilación del conocimiento de todos estos cursos. He dado cerca de 20 o 30 veces este curso. Este es un grave problema al que se enfrenta un programador que ya está trabajando. Si ustedes de repente ven este comportamiento y no saben por qué, regresen a sus apuntes y regresen aquí. Las tuplas son inmutables en su estructura externa, pero si hay un objeto mutable en su estructura interna, lo puedo mutar, lo puedo cambiar. Entonces tengan mucho cuidado y esto aplica también a otros lenguajes de programación, como por ejemplo a Java o como por ejemplo a Ruby. Tengan mucho cuidado. La única manera de hacer completamente inmutable algo es este elemento lo tienes que convertir también en un objeto tipo tuple. Si no, te vas a enfrentar a estos problemas. Ahora, ¿qué se recomienda para expresar? De hecho, otra vez vienen las reglas de estilo. Yo podría colocar en una sola línea esto. Y sería una línea bastante larga. Es más, tan larga que habría monitores que no la podrían ver completa. Esto lo entiende perfectamente Python, pero no el desarrollador. Nosotros como seres humanos, pues preferimos esto. Esta es una regla de estilo. Si van ustedes a utilizar una estructura así, después de la coma, podemos dar un salto de línea y podemos alinear. Así es mucho más fácil para nosotros interpretar la información que estamos revisando, que estamos viendo o analizando. Y da exactamente lo mismo. Perdón, capture. Y ahí está. Ahora, ¿qué funciones podemos utilizar nosotros con los objetos tipo list y tuple? La función len, que ya vimos anteriormente. Len me da el tamaño del objeto, cuántos elementos tiene. Y les tengo una sorpresa, ya que estamos hablando de objetos. Esta función len no se encarga de contar los elementos. La función len lo que hace, voy a colocarle un nombre a esto. Bueno, si se fijan aquí, para que lo veamos rápido. El tamaño de este elemento es 2. ¿Por qué? Porque tengo un objeto tuple y un objeto list. Lo voy a copiar aquí para que vean esto. De este objeto, yo puedo decirle de este objeto, ¿cuál es el tamaño del segundo? El tamaño es 3. El segundo elemento es este. Ah, pues lo hizo aquí abajo, perdón. Que es este de aquí. El tamaño de un objeto tipo list vacío es este de aquí. Pero fíjense que puedo hacer también, voy a copiar este. Este da por resultado autobús 300 y diésel. Si yo le aplico punto len, me vuelve a dar 3.
Como yo les decía, existen métodos que interactúan con el entorno. El método len lo que hace es contar los elementos del objeto. Lo que hace la función len es buscar un método len. No es directo. Len lo que hace es buscar dentro del objeto este método. Y para cada objeto yo puedo definir un len. Esto me permite hacer muchas cosas que vamos a ver después cuando veamos justamente lo que es, por ahí lo dijeron, la sobrecarga de operadores. También puedo sobrecargar la función len. Tengo max. No sé por qué esta celda así. Max me permite comparar si son comparables los elementos. Me da el máximo de este objeto tipo list. Me da el máximo de este de aquí. Fíjense. ¿Por qué me marca un error? Porque yo no puedo comparar true con una cadena de caracteres. True es booleano y en el último de los casos es un entero. Pero yo no puedo, ahora sí que comparar perros y gatos. Cuando tengo todo junto, sí puedo comparar porque estas son cadenas de caracteres. Y si ustedes se fijan, la P en el alfabeto está al final, está más hacia arriba que G o que C. Min hace exactamente lo mismo, nada más que para buscar el valor mínimo. También me marca un error, y en este caso va a ser canario. Sum lo que me va a permitir es realizar la suma de cada uno de los elementos, obviamente si se me permite. Si coloco, por ejemplo, aquí true, si me lo permite. Si aquí tengo gato, perro y true, pues me va a marcar un error. Voy a cerrar sus micrófonos. ¿Hasta aquí queda claro lo que es el tipo list y el tipo tuple? A ver, Salvador. Si todos los elementos son iguales en minimax, arroja, pues sí, cualquiera de ellos. Exactamente. Entonces, bueno, vamos al siguiente tema, que son otras colecciones, que son los objetos tipo dict. Y los que programan en JavaScript van a sentirse bastante identificados, van a identificar esto y se van a acordar de JSON. Antes de las bases de datos relacionales existía un concepto llamado, bueno, hubo muchas bases de datos, hay muchas versiones de bases de datos, pero había lo que se conocía como bases de datos columnares. Las bases de datos columnares tenían un par, que era un identificador y un valor. Cuando llegaron las bases de datos relacionales y se empezaron a generar tablas, esta, que es un paradigma, este paradigma pues tomó por asalto al mundo y bueno, las bases de datos relacionales están desde los 60s y siguen siendo utilizadas y no hay para cuándo dejen de utilizarse. Sin embargo, recientemente se dieron cuenta de que las bases de datos columnares son bien interesantes. Y entonces tenemos proyectos como son Hadoop o como lo puede ser SAP HANA, si ustedes están en el tema de las bases de datos y Big Data, que son bases de datos columnares en donde ustedes tienen pares clave-valor. Y, por ejemplo, tenemos bases de datos orientadas a documentos, como lo es MongoDB, en donde también manejamos pares, porque MongoDB utiliza la notación de JSON, en donde tenemos clave-valor. En el caso de Python, nosotros tenemos los objetos tipo dict, que son diccionarios, exactamente. Los objetos tipo dict son una colección de elementos en las que los índices, en vez de ser numéricos, corresponden a un identificador. Yo no los busco por el orden como fueron ingresados, sino a través de su identificador. ¿Cómo funciona? Los objetos utilizan lo que se conocen como pares mapeables. Mapear significa que tengo un identificador y un valor. Eso es mapear. El identificador siempre tiene que ser inmutable.
Entonces puede ser una cadena de caracteres, un entero, un objeto de tipo flotante, complejo, booleano, puede ser bytes, que lo vamos a ver más adelante, o tuple. Por defecto utilizamos o cadenas de caracteres o enteros y de vez en cuando booleanos, pero es muy raro que me encuentre un identificador complejo o de bytes o de tuple, ya sería demasiada complejidad. ¿Y cómo defino yo un objeto tipo dict? Lo puedo utilizar con la sintaxis de llavecitas. Esta llave no indica inicio de un bloque de código, sino inicio de un objeto tipo dict. Tengo un identificador que mapea un objeto, separo por coma, identificador objeto, separo por coma y así sucesivamente hasta el final y cierro. No se confundan tanto con JSON. JSON lo vamos a ver cuando estemos trabajando con Django y cuando veamos API REST. ¿Por qué? Porque JSON se volvió un formato de serialización de datos. Les voy a explicar qué es, les voy adelantando eso. JSON se vuelve un elemento muy importante para la serialización de datos. La pequeña diferencia es que los tipos de datos de Python no son los mismos tipos de datos de JSON. Entonces no podemos hacerlos idénticos, pero sí podemos transformarlos. Entonces, bueno, tenemos aquí este objeto tipo dict, que se va a llamar persona, en donde tengo el identificador nombre, apellido 1 y apellido 2. Somos respetuosos del género y también de la paternidad, entonces no es apellido paterno ni materno. Y si yo llamo a persona, lo que voy a ver es nombre, Juan, apellido 1, Pérez, y apellido 2, Sánchez. El orden en el que se despliega la información no necesariamente es el orden en el que yo ingresé los datos. Entonces tengan mucho cuidado con eso. No es una lista ordenada por índices, sino una lista ordenada por identificadores. Yo esto no puedo, por ejemplo, si yo quisiera escribir esto, me va a mandar un error, un key error. Pues no encontré el 1. ¿Por qué? Porque los índices no empiezan en un orden numérico, sino que tengo que utilizar esto. Ahorita lo vamos a ver. ¿De qué otra manera lo puedo hacer? Con la función dict. Dict convierte a pares mapeables en un objeto tipo dict. Por ejemplo, aquí tengo dict, nombre igual a Armando, coma, escolaridad máxima igual a licenciatura. Estos son pares mapeables. O por ejemplo, puedo utilizar tuplas. Lo voy a modificar aquí un poco. Aquí tengo dos tuplas. A ver qué hice mal. Déjenme ver qué hice mal. Bueno, para no regarla, lo voy a dejar tal cual. No vaya a ser la de malas. Por eso siempre hago los apuntes para evitar estos errores. Bueno. Ahí está. Oh, qué caray. Algo hice mal. Ah, ya, perdón. Sí, yo solito le estoy regando. Hay una regla muy particular. Cuando yo utilizo dict, y con razón me marqué el error. Cuando utilizo dict, en el caso de esta sintaxis,
yo puedo ingresar 1. Vamos a hacerlo acá. No, vamos a hacerlo aquí abajo. Aquí donde me marqué el error para que quede claro. Con dict, el identificador tiene que ser obligatoriamente algo que cumpla con la regla de los nombres que vimos en el segundo capítulo. Si ustedes recuerdan, en el segundo capítulo, yo no podía tener un nombre como este de aquí. Me iba a marcar un error. ¿Qué dice? La palabra clave no puede ser una expresión. Sin embargo, cuando yo utilizo esta sintaxis, entonces sí puedo utilizar cualquier identificador. Vamos a ver si no me marca un error. Ahí está. Con dict me tengo que apegar a las reglas de los nombres que vimos al principio. Con esta sintaxis sí puedo colocar, por ejemplo, el 1. Esta es la única restricción de dict. Tiene que ser algo que cumpla con la especificación de los nombres. Sí, Alberto, uno puede leer JSON desde un data frame. Ahorita te explico por qué. Bueno, entonces ya quedó claro por qué no puedo utilizar uno. Tiene que utilizar la regla de nombres. De hecho, si se fijan los identificadores, ya fue donde la regué, no llevan nombres, no llevan las comillas, es así directo. Aquí lo pueden ver, no lleva las comillas. En este caso, si yo quisiera colocar un número 1, nunca podría hacerlo aquí. ¿Qué podría ser? No, tampoco va a funcionar, porque tiene que llevar comillas. Lo dejamos así. Ya no voy a jugar con esto, lo dejamos así, no vaya a regar. Entonces, bueno, ¿cómo accedo yo a un elemento? Bueno, ya lo vimos. No lo puedo acceder así. Lo que tengo que hacer es utilizar su identificador. Si yo tengo persona, nombre, primer apellido y segundo apellido, para obtener el segundo apellido, Shift Enter acá, simplemente entre corchetes coloco el identificador. Si ustedes se fijan, correo no existe. Y entonces me manda un error de key error, error de clave, error de identificador. Identificador y clave son sinónimos. Ahora, ¿cómo le hago yo para añadir un elemento a un objeto tipo dict? Es muy sencillo. Si existe el identificador, lo que va a hacer es sustituirlo con el operador igual. Como nombre existe, lo que va a hacer este igual es modificarlo. Cuando no existe, lo añade. Va de nuevo. Persona solamente tiene nombre y primer apellido. Cuando yo le asigno otro objeto al identificador nombre, como nombre sí existe, va a sustituir aquí, por ejemplo, Joaquín por Juan. Este identificador no existía, entonces lo que va a hacer es añadirlo. Así de simple. Como elimino con del y el índice. Lo elimino, con esto despliego. Si yo quisiera volverlo a hacer, me va a marcar un key error, porque el nombre ya no existe. ¿Qué métodos
tienen los objetos tipo dict. Tiene el método pop. Lo que va a llegar, lo que va a regresarme, sobre todo las iteraciones por defecto, no van a utilizar todo el par. Las iteraciones por defecto van a aplicarse exclusivamente al identificador. Pop lo que me va a traer es el identificador que se ingresa como argumento. Me regresa el valor. Si yo coloco un pop sin ningún identificador como argumento, me va a marcar un error. Necesito obligatoriamente colocarme un argumento, colocarle un identificador al pop, si no, no lo va a traer. Aquí sí nosotros podemos definir exactamente qué queremos sacar. En el caso de los objetos tipo list, el pop podemos nosotros decir de una posición determinada, o si no colocábamos argumento, la última posición. Aquí en los objetos tipo dict tenemos que ser muy específicos con qué queremos sacar. Y bueno, pues pop nombre ya lo había sacado. Otra vez, key error. Pop item. Pop item sí funciona como el pop que nosotros conocemos. Pero me puede sacar cualquiera de ellos. Como no está ordenado, aquí sí es aleatorio. O al menos no podemos predecirlo tan fácilmente. Me va a sacar el par en forma de tupla. Por ejemplo, aquí generé persona, en donde empecé con nombre, luego primer apellido y luego segundo apellido. Y me sacó segundo apellido, el último. Pero podría que sacar cualquier otro. Esto no es una regla, no siempre saca el último. Sacó primer apellido. Sacó nombre. Y como persona ya está vacío, me va a marcar un error de key error. Entonces con pop, yo tengo que indicarle el identificador. Con pop item, no es necesario. Tengo get. Get regresa el valor que corresponde al identificador. Y si no lo encuentra, me va a regresar el valor que yo le coloque como segundo argumento. Si no hay un segundo argumento, regresa el valor non. Vamos a verlo. Get nombre. Nombre sí existe. Y es Juan. Nombre 1 no existe. ¿Qué pasa en el intérprete cuando regresa non? No hay salida. Al ponerle un print, sí vemos qué es lo que regresa. Ahora, yo le puedo decir, esto significa que es como segundo argumento esto, yo le voy a decir, en caso de que no lo encuentres, en lugar de que me regreses known, regrésame false. O regrésame no lo encontré. Y es lo que te va a regresar en caso de que no lo encuentre. Si lo encuentra, regresa a lo que estaba buscando. Update es también muy particular. Update es actualizar. ¿Cómo funciona? Sustituye y añade los elementos que se ingresan como argumento. El argumento puede ser un objeto de tipo dict o un objeto iterable que contenga pares compatibles con el formato clave-valor. Entonces yo tengo aquí persona, en donde tengo nombre Juan, primer apellido Pérez, segundo apellido Sánchez. Y le voy a colocar update, nombre José, código postal. Update actualiza el objeto tipo dict, sustituye y añade.
Ahora fíjense aquí. Aquí yo lo que ingresé fue un objeto tipo dict. Aquí estoy ingresando un objeto tipo list que contiene una tupla con un par y un objeto tipo list con otro par. Identifica que son pares. Y entonces profesión, abogado. Nacionalidad, MX. Así funciona update. Set es algo muy bonito. Set es coloca un valor por defecto. Si se ingresa un identificador y un valor, se ingresa en un identificador y un valor como argumento un par. En caso de no ingresar un valor, el valor por defecto es known. O sea, nada más coloco el identificador y el valor que va a tener por defecto es known. Si ya existe un elemento cuyo identificador coincide, lo que va a regresar es el valor que ya existe y no lo va a modificar. Si no hay un elemento con el nombre, entonces se añade el elemento. setDefault lo que hace es trata de hacer una sustitución no destructiva. Entonces, por ejemplo, yo tengo nombre Juan, primer apellido Pérez, segundo apellido Sánchez. Con setDefault yo puedo añadir email. Si ustedes se fijan, no tengo el identificador email en persona. ¿Qué va a hacer? Me va a regresar lo que añadió y aquí veo que fue lo que hizo. Añado email. Aquí tengo setDefault nombre. Nombre sí existe. Lo que me regresa es, oye, ya existe Juan. Y como ya existe Juan, no lo voy a actualizar. Aquí lo que estoy haciendo es setDefault membresía. Como no le coloco nada, membresía va a estar ligada al valor known. Los que manejan bases de datos como que empiezan, sobre todo los que han estado utilizando, los que utilizan Mongo, o los que han trabajado con estructuras así se dan cuenta de que esto empieza a tener potencial. Sobre todo también los que utilizan JSON y cosas así. Estos métodos son bastante útiles cuando nosotros manejamos este tipo de datos. Me gusta manejar datos de personas. Primero, pues porque estoy en una universidad y a lo que me dedico es precisamente esto, a tener datos de personas, a tener datos personales. La utilidad que tiene es justamente para esto. Yo puedo tener, vamos a llamarle una base de datos en memoria, en donde tengo un conjunto, una colección de objetos tipo dict. Ay, pero digamos que tengo, que es cierto, tengo datos de gente de los 70s y 80s. En los 70s y 80s no había un correo electrónico, pero en este momento el correo electrónico se vuelve el medio de contacto más utilizado por todos. Si yo quisiera hacer una base de datos rudimentaria utilizando dict, yo fácilmente a todos los campos que tienen mis usuarios, mis personas, le podría añadir email y como falso. Y solamente aquellos que no tengan email van a tener falso. Todos los que ya tienen correo electrónico no los voy a tocar. Así es, se utilizan mucho para mapeo de migración de campos. Lo que vamos a ver también mañana, de hecho estoy muy emocionado por el día de mañana, vamos a ver cómo se hace esto, pero ya con una herramienta mucho más especializada en datos, en bases de datos. Justamente en el chat han estado platicando de Pandas. Pandas es una herramienta mucho más avanzada que lo que tenemos aquí. Estos siguen siendo tipos básicos que ya vienen con Python. Pandas es una herramienta, es un módulo especializado en temas de datos, no solamente en estructuras de datos, sino en obtención, limpieza, transformación y análisis de datos. Eso es Pandas. Pandas va más allá de un objeto tipo dict y de un tipo de datos. Pandas es una biblioteca que me permite a mí obtener, ordenar, modificar y analizar datos.
Y entonces Pandas tiene acceso a bases de datos, puede traer JSON, puede leer archivos en Excel, y una vez que usted los tiene en memoria, yo puedo tomar porciones de estos, modificarlos, rotarlos, hacer operaciones, particionarlos, concatenarlos, etcétera, 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 etcétera. Es algo que no hace tan fácilmente un objeto tipo dict o un objeto tipo tuple. De hecho, optimiza muchísimas cosas. Bueno, vamos a continuar. Perdón, me emocionan los cursos que estamos dando. De hecho, Isaac, Pandas significa Python for... Pandas es Python para análisis numérico y de datos. Eso significa y estadística. Por eso se llama Pandas. Entonces, Pandas también tiene herramientas estadísticas. Pandas es la herramienta, si ustedes saben de lenguajes de programación, digamos que Pandas es la contraparte de todo aquello que contiene R. Pandas es el complemento de Python que lo hace tan poderoso como R. Y Matplotlib es el complemento de ggplot, los que utilizan R. Bueno, vamos a continuar con el método fromKeys. fromKeys lo que va a hacer es yo le voy a dar un listado, voy a llamarle listado, de identificadores. Este listado de identificadores se lo va a pegar a un diccionario vacío. ¿Qué valor tiene por defecto? None. Yo le puedo decir de un diccionario vacío, ponle true a todo. Con esto creo formatos estandarizados de objetos tipo dict. Y el método clear, bueno, pues limpia por completo el objeto tipo dict. Ahora, vamos a hablar de los métodos que generan iterables. Y aquí es en donde empezamos a entender también lo que es un iterable. En Python 2 teníamos los métodos items, keys y values. Estos, como sucedía con frame, lo que me regresaban era una tupla con los elementos. Lo que me regresa Python 3 es un objeto iterable. Los objetos iterables solamente funcionan con el for. Bueno, vamos a ver que posteriormente que también hay un método para los iterables, pero hasta aquí vamos a entender, hasta este momento, créanme, es un acto de fe, solamente funciona con el for. Items me trae los pares. Me va a traer una tupla con los pares clave-valor dentro de otra tupla. Keys me va a traer una tupla únicamente con los identificadores y values una tupla únicamente con los valores. Por defecto, si yo no le coloco ningún método al for, me va a traer keys. Vamos a ver un ejemplo. Aquí el método item, bueno, en el caso de Python 2, para que me trajera un iterador, yo tenía que utilizar los métodos iterItems, iterKeys e iterValues. Estos ya no existen. Python 3 quitó estos que regresan objetos y solamente dejó aquellos que regresan objetos iterables. Claudia, Daniel y Alberto, eso que ustedes están comentando en el chat es muy interesante. Yo no puedo hablar de que, y a pesar de que me choca JavaScript, hay gente que lo adora, yo jamás, y tampoco PHP, yo jamás podría afirmar que hay un lenguaje de programación mejor que el otro. Un buen programador puede programar en lo que sea. Obviamente va a tener sus favoritos y obviamente va a tener ciertas preferencias. Pero R lo que tiene es una biblioteca brutal de herramientas estadísticas. R es especializado, se llaman lenguajes de dominio. El dominio de R es la estadística.
Entonces es buenísimo para la estadística. Python es un lenguaje de uso de propósito general. Pandas le da las fortalezas de R a Python, pero a lo mejor no es tan extenso en herramientas como lo puede ser R. Depende de tus gustos y depende de tu experiencia. Obviamente, si ya eres experto en R, a lo mejor Python te va a parecer un poquito corto, se va a quedar un poquito corto porque no tiene una biblioteca tan extensa. Que ya se están poniendo a la par, pues es un hecho, y a lo mejor ni te das cuenta. Pero las herramientas realmente no son las importantes, sino cómo las usas. Entonces, no puedo decir que R sea mejor que Python. Lo que sí te puedo decir es que R es un lenguaje de dominio y solamente se utiliza para estadística, y Python es un lenguaje de propósito general que se puede utilizar para muchas otras cosas. Doy cursos de JavaScript. De hecho, yo sé que tengo mucha animadversión y por eso estoy dando los cursos de JavaScript, porque me choca. No puedo dar cursos de eso de lo que me gusta. No, y de PHP no empecemos, pero bueno, vamos a continuar. El método ítems, cuando yo lo ejecuto, lo voy a guardar, lo voy a ligar a un nombre que es elementos. ¿De qué tipo es elementos? Es dict items. No es una tupla, no es una lista, es dict items. Si yo trato de traerlo así tal cual en el intérprete, me dice dict items y esto de aquí. ¿Qué carambola significa esto? Yo no puedo hacer nada con esto hasta que le pongo un for. For elemento in elementos. Recuerden, el nombre no importa, aquí le puedo colocar i o j o lo que quieran. Y aquí sí cobra sentido. Me trae ítems, me trae el par clave valor dentro de un objeto tipo top. Lo que me regresa es de uno en uno la tupla clave valor. El método keys, lo único que me va a traer van a ser las claves. Lo mismo. El tipo es dict keys. Si lo trato de traer, me trae esto y solo vale la pena hasta que le aplico el for. Me trajo las claves. Y values me trae los valores. Lo mismo. Si yo no le coloco nada, lo que va a hacer es buscar el método keys. Y entonces, este for tal cual, sin decirle cuál es el método, por defecto, va a utilizar el método keys. Pero yo puedo utilizar el método values o el método items. ¿Qué funciones utilizamos? También tenemos len, que me da el tamaño. Max lo va a aplicar a los identificadores. Min también lo va a aplicar a los identificadores. Y aquí viene la parte interesante. Bueno, en el capítulo anterior ya vi cómo puedo transformar de tupla a lista y de lista a tupla. ¿Cómo convierto de tupla y lista a dict? Yo tengo una función que se llama enumerate. Ay, se me fue qué es lo que tiene JavaScript para esto. Ustedes me van a ayudar después. ¿Qué hace enumerate? Va a generar un iterador. Un iterador que va a tener una tupla clave valor. Bueno, va a tener un par mapeable. El iterador es de tipo enumerate. Le doy print y no me va a decir nada, excepto que es un objeto de tipo enumerate. Y hasta que coloco el for, veo qué es lo que está ocurriendo. ¿Qué fue lo que hizo enumerate? Me trae pares clave valor en un iterador. En donde el índice se vuelve el identificador.
Es una colección de datos, Emanuel. Todo lo que estamos viendo es una colección de datos. De hecho, Leonardo, ese es el objetivo. Pythonista en un principio no era hecho para generar aplicaciones web, sino que Pythonista nació justamente para hablar de análisis de datos. No me gusta la palabra, de hecho me choca, traigo un pleito casado con el término data science, pero es eso. Pythonista nació precisamente para desmitificar a los científicos de datos y pues para enseñarles que no es otra cosa más que un poquito de programación y el análisis estadístico que aprendimos en la prepa. Y un poquitito de sentido común, y eso es el famoso y glorificado data science. Para eso nació Pythonista, para enseñarles este tipo de cosas, y por eso nos vamos a meter mucho con Pandas y Matplotlib, y con Seaborn, y con Scikit, y con OpenCV, y con todas estas herramientas, pero lo primero que tengo que enseñarles es entender Python. Una vez que yo ya tengo este par clave valor, dict. Y cuando aplico dict, como son pares clave valor, me trae esto. Es muy simpático. Fíjense que dice aquí, el enumerate lo hice sobre cada elemento de hola. Hola también es una colección ordenada de elementos. Las cadenas de caracteres son una colección ordenada de elementos que corresponde a caracteres. No sé por qué estaba el corchete ahí, lo acabo de quitar. Dict enumerate, Hugo, Paco y Luis. 0 Hugo, 1 Paco y 2 Luis. Y entonces este es el identificador. A lo mejor notaron algo. Aquí sí, enumerate y dict me permiten meter números. Aquí arriba no. Sí, la serie 300 es la que más, la que yo también espero más, es la que más me emociona. Es que, de verdad, cursos de Flask hay poquitos, pero sí hay. Cursos de Django, pues hay un montonal, hay una gran comunidad. Pero aterrizar el tema del análisis de datos sin que se vuelva algo que tiene que explicarles un gurú que tiene 3 maestrías, 4 doctorados y solamente habla con el todopoderoso, es algo que yo quiero hacer. Quiero aterrizar el tema de datos. Los datos, y tiene mucho que ver para ustedes los que están aquí de la Ciudad de México, los datos fueron para ser explorados por el ciudadano. Y hay herramientas que nos facilitan acercar los datos al ciudadano y a las personas. Y no son propiedad del científico de datos, son propiedad de la ciudadanía. Mientras más herramientas tengamos para secarles los datos y que la ciudadanía o las personas saquen sus propias conclusiones, más democráticos vamos a ser. Y no es una posición política, es una posición de conocimiento. Y es por eso por lo que nació este proyecto. Vamos a continuar. Y ahora sí, vamos a hablar de las cadenas de caracteres. Este capítulo es bastante largo. ¿Y por qué es bastante largo? Porque los objetos tipo STR, las cadenas de caracteres, tienen una cantidad brutal, enorme, de métodos. Entonces, bueno, ya los habíamos visto. Una cadena de caracteres puede tener cualquier carácter entre apóstrofes o comillas. Es una secuencia ordenada, una colección ordenada de elementos que son indexados. Entonces, si yo quiero el segundo elemento de hola, bueno, de saludo, simplemente lo coloco entre corchetes, como si fuera un objeto tipo listo, un objeto tipo tuple. ¿Qué no puedo hacer? No puedo sustituir. Los objetos de tipo STR son inmutables.
Tampoco puedo eliminarlo así. Esto me da consistencia en el lenguaje. Si las cadenas de caracteres fueran mutables, sería muy fácil que yo hackeara un sistema. Porque recuerden que utilizo esto para identificadores. Entonces le cambio una letra por otra, siendo mutable, y se vuelve inconsistente el sistema. Hay una razón de ser para la inmutabilidad, y no lo vamos a ver aquí. De hecho, ese es otro curso ese sí yo creo que voy a dar dentro de año y medio, que es sobre programación funcional con Haskell o con Erlang. El tema de la inmutabilidad es muy importante para lenguajes funcionales, para programación funcional. Aquí les voy a dar una pequeña introducción a programación funcional, pero todo lo que trae la programación funcional es en otros lenguajes. De hecho, por eso estoy explorando también ¿cómo se llama? El que le gusta mucho a Jorge, Rust. Vamos a ver qué podemos hacer con Rust. ¿Qué métodos tenemos? Primero tenemos métodos de ajuste de mayúsculas y minúsculas. Sobre todo cuando nosotros estamos comparando información, esto nos va a funcionar bastante bien. ¿Por qué? Porque nos meten mayúsculas, minúsculas, y necesitamos comparar. Lower me convierte a minúsculas. Upper a mayúsculas. Capitalize lo que me permite hacer es que el primer carácter del texto se vuelve mayúsculas. Title es muy parecido. El primer carácter de cada palabra se vuelve mayúsculas. Este de aquí es muy particular, se llama Swapcase y se parece mucho a Upper. Swapcase se utiliza cuando nosotros estamos comparando cadenas de caracteres. Esto no se nota demasiado en el idioma castellano, en el español, y tampoco se va a notar en muchos idiomas que son occidentales. Pero Swapcase se encarga de homogeneizar las mayúsculas y las minúsculas para poder hacer comparaciones. Esto se utiliza para expresiones lógicas. No, perdón, ay, ya la regué. Swapcase lo que hace, perdón, disculpen ustedes, estoy con CaseFault. Swapcase convierte de mayúsculas a minúsculas y de minúsculas a mayúsculas. Perdónenme. Swap es cambiar. CaseFault es el encargado de hacer homogénea la cadena de caracteres. Entonces, Swapcase me cambia y CaseFault homogeniza. Bueno, estos son los que modifican mayúsculas y minúsculas. Tengo los métodos que me permiten ajustar el texto y es aquí en donde print empieza a dejar de tener importancia. ¿Por qué? Porque print se utilizaba antes para desplegar en una pantallita en blanco y negro. Todos estos métodos de los tipos STR se aplican prácticamente a cualquier cadena de caracteres. Entonces ustedes pueden centrar dentro de una ventana en una aplicación de escritorio o dentro de una aplicación web o dentro de un dispositivo móvil. ¿Cómo funciona? Por ejemplo, aquí tengo center y yo le digo, céntrame este texto en una cadena de caracteres que tiene un tamaño de 30, una cadena de 30 caracteres. Como pueden ver, aquí empieza, hay 30 caracteres y aquí termina y esto está centrado. Si yo no le coloco nada como primer argumento, centra con espacios. Pero si yo les doy un carácter, centra con los caracteres. El just, L de left, centra, justifica a la izquierda. Si yo le coloco un carácter, justifica a la izquierda y el resto lo llena con esos caracteres. Arjust hace lo contrario, es a la derecha. Strip lo que hace es, si yo tengo algo así, me va a quitar, por ejemplo, los espacios. Si yo no le coloco argumentos, me va a quitar los espacios y me va a dejar únicamente esta cadena de caracteres.
Si yo le digo, quítame las X que están a los lados de lo que yo quiero, la quita. Y sucede lo mismo. El strip me quita los de la izquierda. Y el strip los de la derecha. Este es el método que se utiliza cuando nosotros utilizamos tabuladores, que este es muy importante para cuando ustedes hacen un IDE de Python. Sustituye los tabuladores por espacios. Por defecto, va a sustituir contratos con 4 espacios, pero yo le puedo decir cuántos espacios va a utilizar para sustituir. Si ustedes recuerdan, este es el carácter de escape de tabulador. Y aquí yo tengo 4 espacios. Si yo le coloco como argumento 2, voy a tener 2 espacios. Zfill es Cfill, pero suena muy payaso. Lo que va a hacer es llenarme de ceros. Entonces tengo hola, y lo que va a hacer es, va a llenar de ceros una cadena de caracteres de tamaño 6. Esto no tiene sentido aquí, pero tiene algo de sentido acá. Esto me permite tener esto así, y entonces tener unidades, decenas, centenas, y los otros órdenes de magnitud. Ahora, aquí viene un método que es enorme. A ver, perdón, Federico. Contacto@pythonista.io. Ahí me puedes escribir, Federico. Format es un método que me permite formatear el texto de muchísimas maneras. De hecho, format es la nueva manera de formatear los textos. Como print se quedó corto, este método es el que sustituye al print y es aplicable, como ya les dije, a muchas otras interfaces. ¿Cómo funciona? Con las llaves. Y esto fue algo que copió JavaScript. Ahí vimos lo de los literales con patrones. ¿Cómo funciona? Yo tengo un texto y en lugar de colocar el signo de porcentaje que utilizábamos con print, se colocan estas llavecitas. Y luego punto, format, que es el método, y la sustitución son los argumentos que yo tengo. Yo, por ejemplo, puedo utilizar índices. Si esto es un objeto tipo tuple o un objeto tipo list, yo le puedo decir, aquí va el segundo y aquí el primero. Y lo hace. O si tengo un objeto tipo dict o un par mapeable como este de aquí, le digo, aquí va comprador y aquí va vendedor. Si de repente ustedes dicen, ¿sabes qué? ¿Por qué no me haces una aplicación? De hecho, un amigo me lo propuso. ¿Por qué no haces una aplicación que sea como la PAPE? Llegas, le dices, este es mi nombre, quiero un contrato de arrendamiento o un contrato de ¿cómo se llama? Laboral o lo que tú quieras. Y pues ya es el formato que tú compras en la papelería y tienes que llenar. ¿Qué tal si hacemos un servicio en el que pues hacemos eso? Yo quiero un contrato de arrendamiento, tenemos a estas personas y lo único que tenemos que hacer es sustituir el nombre dentro del machote y va a aparecer. Esto antes lo hacían los abogados con macros, los famosos macros de Word. Esto lo hacemos nosotros con format. Además de format, bueno, esto solo es el principio. Format es muchísimo más grande. Este sitio de aquí que es pyformat.info tiene todas las maneras en cómo ustedes pueden utilizar format. Me tomaría otra hora explicarles cómo funciona format. Aquí ustedes pueden ver ejemplos de cómo funciona format. Format map restringe, es muy parecido a format, nada más que este está restringido a que siempre tienen que ser pares clave-valor. Puede ser un objeto tipo dict o puede ser esto de aquí.
en donde tengo dict. Aquí yo me estoy asegurando de que estoy metiendo comprador y vendedor. No lo dejo al azar. Exactamente sé lo que tiene que colocarse en cada parte del texto. Por eso, Format Map me obliga a definir exactamente la sustitución. Y esto que están viendo ustedes aquí se va a aplicar en Django. Con Django nosotros vamos a tener nuestras vistas y vamos a tener plantillas. Estas plantillas van a ser sustituidas de una manera muy similar a lo que estamos viendo aquí. También ocurre con Flask. Con Flask hay otro lenguaje de programación llamado Jinja, que hace esto. Y que se utiliza no solo con Flask, sino que utiliza con Ansible y con muchos otros sistemas para DevOps. ¿Están notando qué está pasando aquí? Ya les estoy hablando de Big Data, les estoy hablando de DevOps, les puedo hablar de web, les puedo hablar de múltiples aplicaciones con un solo lenguaje. Esa es la potencia que tiene Python. Python no se quedó solamente con la estadística. A Python lo van a encontrar con el sysadmin administrando sistemas y haciendo scripts automatizados. Se lo van a encontrar con la persona que quiere automatizar animaciones en 3D. Se los van a encontrar en videojuegos. Se van a encontrar a Python en lugares donde nunca lo pensarían. De hecho, si ustedes conocen GIMP, que es la herramienta de edición de imágenes por excelencia de Linux, GIMP utiliza scripts de Python para hacer filtros dentro de las imágenes. Es ahí en donde Python se vuelve un lenguaje que empieza a universalizarse. Y entonces lo tienen que aprender una sola vez y lo pueden aplicar en muchas otras circunstancias. Y ahí es en donde, otra vez, no es que lo odie, pero sí hay muchas cosas interesantes entre estos dos lenguajes, que de hecho lo que yo recomiendo es que se aprendan dos lenguajes primordialmente. Python, por una preferencia personal, y JavaScript, porque no hay de otro. Con poder manejar estos dos lenguajes, ustedes van a tener una serie de dominios muy bien identificados. JavaScript era un lenguaje de nicho que solamente era para el navegador y que ha crecido de tal manera que está incursionando en otros campos. Python siempre fue diseñado para ser de propósito general. Por ejemplo, aquí, si yo trato de meter un objeto tipo tuple, me va a mandar un error. ¿Por qué? Porque necesito pares mapeables. Tenemos métodos de separación y de unión. Join, lo que va a hacer es, tengo aquí un objeto tipo list. Son 3 elementos separados. Con join los voy a juntar y lo que voy a utilizar como la parte de en medio, como el separador, es esta cadena de caracteres. Entonces, Hugo, coma espacio, Paco, coma espacio, Luis. Y entonces, este objeto tipo tuple me lo convirtió en una cadena de caracteres. Este join, lo que va a hacer colocar este signo de más. Fíjense. ¿Qué fue lo que hice? Esto es 1 más 2 más 3 más 4. Con eval, evalúo la expresión y sale la suma. Son pequeñas técnicas que les ahorran mucho tiempo en código. En lugar de extraer y convertir en el valor y no sé qué tantas cosas, le colocan el signo de más, sabiendo que todos son números, y luego le aplican eval y salió rapidísimo. Partition. Partition lo que hace son búsquedas y separa. Partition empieza de izquierda a derecha. Tan pronto como se encuentre con el carácter que yo estoy especificando, o con la secuencia de caracteres, va a ser una partición, una parte donde lo encontró, el separador y el resto. Como fue de izquierda a derecha, encontró Hugo, luego aquí está el separador y el resto.
En caso de que no encuentre el separador, me regresa toda la cadena y dos cadenas de caracteres vacías. rPartition lo hace pero de derecha a izquierda. Aquí fue Hugo y lo separó. Y luego dejó Paco y Luis aparte. Si empiezo de la derecha, aquí tengo Hugo, Paco, y lo que separó fue Luis. Split lo que hace es, cada vez que se encuentre el separador, va a separar. Si no lo encuentra, pues me regresa todo tal cual, dentro de un objeto tipo list. Lo mismo, rSplit lo hace pero de derecha a izquierda. Aquí no van a notar demasiada diferencia. Splitlines sirve para cuando yo tengo algo así. Tengo el carácter de escape de retorno de línea. Cada vez que se encuentre un retorno de línea, lo va a separar. Esto es cuando nosotros leemos archivos. Aquí lo separo. También tengo búsquedas con find. Find me va a buscar de izquierda a derecha y me va a dar el índice donde encontró la cadena. Búscame Paco. Aquí está. ¿En dónde? En la posición 13, en la 13ª posición. Recuerden que empezamos en 0. Búscame Luis. Me lo encontró en la primera posición. Y aquí no hay Juan. Entonces va a dar -1. rFind empieza de izquierda a derecha. Entonces aquí tengo dos Luises. Con Paco, bueno, solo hay un Paco. Pero aquí va a encontrar a este Luis, al de la posición 19. Y a Juan, pues obviamente no lo va a encontrar. Index es muy parecido a find, nada más que con una pequeña diferencia. Busca de izquierda a derecha, pero cuando no lo encuentra, desencadena un error. Esto se conoce como desencadenar una excepción, que se llama value error. Y rIndex es lo mismo que rFind. Y cuando no lo encuentra, en lugar de -1, me marca un error. Replace, reemplaza. Entonces, cuando encuentres Luis, vas a poner Juan Antonio. Y obviamente cuando no encuentra nada, no sustituye nada. Hay métodos de evaluación. Cuéntame cuántas veces con count. Cuéntame cuántas veces te encuentras con A. Cuántas veces con la. Y por ejemplo no hay Z. Starts with me dice, dime si empieza con esta cadena de caracteres. Me va a regresar un booleano. No, no empieza con la. Pero sí empieza con hola. Ends with hace lo mismo. Nada más que es terminar y no empezar. Aquí hay una evaluación que es muy particular, y aquí es en donde otra vez entramos con el tema de Unicode. Isalnum evalúa si el contenido que yo tengo aquí es alfanumérico. Alfanumérico significa que son caracteres alfabéticos o numéricos. En este caso, no hay ningún carácter alfabético ni numérico. En este caso, hay un espacio, y el espacio no es alfabético ni numérico. Y aquí tengo todos alfabéticos y numéricos, y entonces es true. Alfa identifica solo caracteres alfabéticos. Aquí hay un punto. Pero no solamente alfabéticos en el alfabeto occidental. ¿Qué pasa si pongo omega? Omega es del alfabeto griego. Aquí vamos a ver tres métodos que se parecen pero no son lo mismo.
IsNumeric evalúa si el objeto contiene caracteres exclusivamente con representación numérica. Es decir, que si yo le coloco int o float, int me los va a traer. Aquí no. Aquí tampoco. Aquí sí. Y fíjense aquí. Esto es un carácter de Unicode. Es una representación numérica. Y aquí tengo 1,5. También son representaciones de números. 2 al cuadrado es 4, pero es una representación numérica. Aquí no. Aquí busca enteros o fracciones así, pero no puntos decimales ni negativos. Me pregunta, aquí este es isdecimal. Representaciones decimales. Este no. Este tampoco. Este sí. Este no. Esto no es decimal, esto es un exponente. Y las fracciones tampoco. Y luego isdigit, en donde evalúa dígitos. Los dígitos son de 0 al 9. Aquí hay un 2 y hay otro 2. Sí, ambos son dígitos, aunque este sea exponenciación. Y este no es dígito. Son muy particulares estos tres métodos y tienen aplicación muy específica. Islower me dice si todo el texto está en minúsculas. Si se fijan, tengo los signos de admiración, pero eso no importa. En este caso, la H es mayúscula, entonces no cumple la condición de que todas sean minúsculas, que todas sean mayúsculas, que todas sean title. Si ustedes recuerdan, title es esto. Si lo que contiene son caracteres que se pueden imprimir, estos son caracteres de escape. Estos no se imprimen, sino que ejecutan una acción. Esto va a ser false. Aquí tengo tabuladores, también va a ser false. Y aquí tengo caracteres que todos son imprimibles. Este me dice si el contenido es consta totalmente de espacios. Este me dice si la cadena de caracteres cumple con las reglas de un identificador. Esta la utilizo precisamente para crear diccionarios. Y así me aseguro de que cumple con la regla y cuando le aplique el dict, sí funcione. Y aquí viene una parte bien interesante que también cuando nosotros manejamos nombres y direcciones, nos topamos con este problema. El mapeo de caracteres. A veces le colocan acento, Pérez es con acento o sin acento, Jiménez, etcétera, etcétera. Ustedes saben cómo son, sobre todo en los registros civiles, o cómo son las familias. Pues sí somos Pérez, pero no es con acento. Y entonces, ¿tú cómo vas a comparar Pérez si alguien cometió el error de colocarle el acento? Lo que yo voy a hacer es un diccionario de traducción. Entonces me voy a encontrar A con acento, A con diéresis, A con acento invertido, luego E, I, O, I, U. Y lo que voy a decir es, te encuentras estos y me lo transformas a as, ya es, ya is, ya os, ya us. ¿Qué es lo que me regresa? Un dict, pero que me va a mapear los códigos del carácter.
Por cierto, no sé por qué está la E aquí. Es una A. Tengo 1, 2, 3 As. Creo que cometí un error. Ahí está. 3 es. Entonces, esta es la clave del carácter. Me la va a convertir a 97. 233, 235, 232 a 101 y así sucesivamente. Yo al tener esta tabla de conversión, la puedo aplicar con este otro método que es translate. Entonces lo que yo voy a decir primero es, búscame los acentos, tildes, diéresis, etcétera, etcétera, y quítamelos. Genero primero este mapa de transformación y con translate, fíjense en el texto cómo está y qué es lo que me regresa. Me limpia el texto. Inclusive sin meternos con el tema de análisis del lenguaje natural, ya podemos aplicar técnicas de limpieza de contenido. Y podemos hacer barrabasadas como esta. Aquí lo que estoy haciendo es utilizar estas cosas y hacer esta cosa horrible. Ahora, tenemos lo que se conoce como métodos de codificación. Les hablaba de Unicode. Unicode es un estándar enorme, tan grande que sería demasiado desperdicio de cómputo utilizar todo el estándar. Lo que hizo Unicode fue hacer pequeñas porciones, pequeñas secciones del estándar para lenguajes occidentales, para lenguajes orientales, para chino, para el hindi, para caracteres especialísimos, para latín, perdón, para griego, etcétera, etcétera. Y entonces tenemos una colección de pedacitos de Unicode. Lo que utilizamos nosotros por defecto es la porción UTF-8. Si ustedes han trabajado con web, seguramente han visto de UTF-8 o se han trabajado con bases de datos, se han encontrado con el encoding famoso. Esta es la porción que nos toca a los que estamos del lado occidental de la cultura. Qué feo suena eso. Como yo les decía, Python 2 únicamente utiliza ASCII. Aquí podemos ver, se les conoce como códex estas porciones de Unicode, y qué lenguajes son a los que corresponde. Y con encode nosotros podemos cambiar de uno a otro. Yo utilizo mucho el tema de este amigo de Kumamoto, sobre todo cuando hablo de web scraping y sobre todo cuando me conecto a redes sociales. De hecho, ese es otro curso que di hace algún tiempo, que es Py 121. Ahí está completito en el repositorio, en donde yo utilizaba técnicas para conectarme a Twitter y técnicas de web scraping básicas. Uno de los ejemplos que hice fue con este señor Kumamoto. Kumamoto resulta que es un apellido muy común en Japón. Nada más que este apellido está en kanji, en los caracteres japoneses. La primera vez que hice mis primeros pininos con las APIs de Twitter, hice una búsqueda a todos aquellos Kumamotos. Twitter, que es muy listo, se dio cuenta de que estaba buscando Kumamoto y me tradujo Kumamoto fonéticamente a los kanjis. Entonces yo estaba Kumamoto, el amigo este que está en Jalisco, y lo que me trajo fue todos los tweets en japonés sobre los cuates que se apellidaban Kumamoto. Y entonces tenía un montón de kanjis que me estaban contaminando lo que yo estaba buscando. Lo que tuve que hacer fue refinar mi búsqueda diciendo, ¿sabes qué? Únicamente los contenidos que están en español. Lo que me ayudó a hacer modificaciones fue encode, porque me permitía cambiar de caracteres a caracteres. Lo más común
es cambiar a ASCII. Sobre todo cuando nosotros estamos trabajando con, ¿cómo se llama? Con web services. Los web services por defecto no manejan Unicode. Lo que van a mandar son, ¿por qué? Porque son paquetes de bytes. Un byte es de 8 bits. En 8 bits solamente hay, por cada bit puede haber 256 posiciones. Y que esto no le suene raro. Si un byte puede tener 256, más bien 256 combinaciones. Y corresponde con el código ASCII. Cuando yo hago transmisión de datos con paquetes de datos, lo más común es que lo convierta en ASCII y utilice caracteres de escape o códigos especiales para representar caracteres más allá de ASCII. Con Encode, por ejemplo, yo puedo hacer modificaciones para que me traduzca lo mejor posible. Puedo utilizar el modo estricto, ignorar estricto, tan pronto como se encuentre un carácter que no reconoce me va a marcar un error. Ignore simplemente no se va a dar por aludido y no va a sustituir el carácter. Replace lo que va a hacer es sustituirlo por un signo de interrogación. Seguramente también lo han visto en los sitios web que no funcionan correctamente. O puedo utilizar... Ay, me lo cambiaron. Ay, me quitaron la referencia de... Esta sí existía hace un año. Bueno, ahorita la liga la actualizó. Era un mapa en donde yo podía hacer las traducciones. Yo podía modificarlas. Vamos a verlo. Aquí tengo hola, encode, pásame ASCII, e ignórame los errores. Entonces lo único que voy a tener es all. Está ignorando aquellos caracteres que no reconoce. Replace. Los caracteres que no reconoce, me los va a regresar como signos de interrogación. Seguramente ustedes han visto esto en las páginas web. Y si se fijan, aquí hay una B. Ahorita les voy a explicar por qué está la B. Aquí, XML, char, esta cosa. Si ustedes manejan HTML, así maneja el encoding. Esta es la clave de este carácter. Y esta es la clave de este otro carácter. Seguramente en las páginas que no tienen la codificación adecuada han visto todos estos ejemplos. Y si yo utilizo el parámetro errors con el argumento strict, me va a marcar un error de Unicode. No hemos escrito una sola línea de código, únicamente hemos, vamos a ver si es este. Muchas gracias, Salvador. Deja copia y pego de una vez que lo hiciste. Muchísimas gracias, deja sustituyo. A ver, vamos a ver. Ahora sí, recuerden, terminando este curso, le doy una limpiadita a los apuntes y los vuelvo a subir con todas las modificaciones que están viendo. Python 3 maneja otro tipo de dato que se conoce como bytes. Los bytes son los que sí utilizamos nosotros para transacciones de Internet. Otra vez, Internet no maneja tipos de datos STR. Maneja bits y maneja bytes. Entonces, lo que hizo Python fue apegarse a esto. No quiso transformar la red, de hecho no lo iba a poder hacer, sino que se apegó a las reglas de Internet. Internet maneja bytes. Bueno, tengo un tipo bytes. ¿Cómo identifico yo bytes? Con la B antes de la cadena de caracteres. Entonces, esto que yo tengo aquí no son cadenas de caracteres, sino bytes. No son STR, sino bytes. ¿Cómo funcionan?
Fíjense. El tipo, pues es palabra. ¿Y qué pasa cuando yo le doy print? No lo despliega como normalmente sería, que sería el hola tal cual. Me dice, me despliega un objeto byte que contiene hola. Cuando yo indexo, no me regresa el carácter, sino que me regresa el código del carácter. Y cuando yo hago un rebanado, ahí sí, me va a regresar como bytes los dos caracteres. ¿Yo puedo sustituir? No. También es inmutable. ¿Cómo le hago yo para transformar de bytes a cadenas de caracteres? Y esto es importante cuando estamos hablando de web services, porque siempre vamos a recibir esto. ¿Cómo lo transformo? De bytes. Bueno, si lo quiero transformar a bytes, utilizo la función bytes y le digo a partir de dónde, de qué codificación me vas a hacer la modificación. Y lo mismo, yo tengo esto de aquí y va a ser a partir de ASCII, con str. Yo le tengo que decir, cuando es bytes, cuál es la codificación de origen, y cuando es a cadena de caracteres, siempre va a ser ASCII. ¿Qué métodos tiene? Capitalize, enter, count, and with, todos estos. ¿Cuál no tiene? No tiene encode. Tiene decode, que es lo inverso a code. Encode me regresa un byte. Decode me regresa str. A partir de, creo que es Python 3.7, déjenme ver si lo hace, está X, en donde lo que va a hacer es regresarme una representación hexadecimal de los bytes. La máquina virtual que tenemos aquí tiene Python 3.6, vamos a ver si jala. Sí, sí jala, es a partir de Python 3.6. Esto es la representación hexadecimal de cada uno de los bytes. Y aquí lo convierto. Tengo una cadena hexadecimal y me lo transforma en bytes normales. ¿Qué funciones tenemos? Len, que funciona tanto para cadenas de caracteres str como para bytes. Y max. Fíjense qué interesante. Aquí y acá. Aquí me regresa el carácter. Aquí me regresa el código del carácter. Min, pues hace lo mismo. Y está la función sum. La función sum me va a dar una sumatoria, pero solamente de bytes. Cuando yo lo trato de hacer con objetos str, me va a marcar un type error. Sum solo funciona para bytes. Y las iteraciones, pues ya la vimos. Se va a ir por cada carácter. Y por último, si ustedes encuentran código viejo, van a encontrarse con que existía un tipo llamado Unicode en Python 2, que era la cadena de caracteres precedida por una U. Se lo van a encontrar muy seguido. Esto significa que era un tipo Unicode. Esto, como bueno, Python 3 ya utiliza Unicode por defecto, fue desechado y es parte de Python 2. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Todo bien? El curso de Py-101 y Py-111 está diseñado para que dure 2 semanas, entonces no se preocupen. Py-111 es mucho más rápido, nos lo vamos a aventar en 3 días,
Y lo que me interesa es que entiendan perfectamente los conceptos, porque a partir de aquí nos vamos a ir ahora sí de 0 a 100. Vemos las cosas básicas, doy por sentado de que entendimos todo y no me voy a regresar. Cuando veamos Django, nos vamos de lleno. ¿Ok? Entonces, si tienen dudas, es buen momento. No hay examen. El diploma que vamos a dar, número 1. El diploma que voy a dar, ustedes me pueden decir. Normalmente cuando trabajan para iniciativa privada y sobre todo la gente de recursos humanos, pide que sean diplomas de 40 horas. En algunos trabajos le dicen, si es de menos de 40 horas, no te lo valgo como capacitación. Pero ustedes me dicen, cada quien, de hecho, al final del curso les voy a dar un formulario, cada quien me dice si quiere el diploma por 40 horas o por 10, 10 y 20. Y lo mismo sucede con el tema de las asistencias. Si asististe al 80% de PAI 101, tienes el diploma de PAI 101. Si asististe nada más al 30% de Django, pues obviamente no tienes diploma de asistencia de Django. Al final yo les digo, ¿saben qué? Mándenme otro formulario en donde me dicen exactamente cómo quieren que vaya su nombre en el diploma y cómo quieren, si quieren un diploma o quieren varios diplomas. Y no hay examen. Los ejercicios son con Django, Eduardo. De hecho, Django la teoría la veo en una semana y el resto de la semana es práctico. Entonces, no se preocupen, al final del diplomado van a llenar el formulario y ustedes me dicen cómo lo quieren. Para el sistema que tengo, pues es prácticamente lo mismo. Muy bien, entonces lo dejamos aquí y nos vemos el lunes y los que se apuntaron, nos vemos mañana para hablar de pandas y de Matplotlib. Entonces, bueno, nos vemos después. Muchísimas gracias. Buen fin de semana.